profeta Jeremías, un profeta mayor del Antiguo Testamento, capítulo 18, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Tremendo lo que Dios habla, tremendo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y voy a dar un brinco y te voy a decir: nosotros somos el barro y Él es el alfarero. Lo bueno, lo lindo que nos puede suceder es que cuando nos quebramos, ¿sí? Cuando nos quebramos en su mesa, donde Él todavía tiene sus manos dispuestas para trabajar en nosotros. Amén. Y voy a decirte algo: hoy, esta mañana, en este lugar, el Dios de oportunidades está trabajando en mi vida y va a trabajar, si tú lo permites, en la tuya, para hacer de usted y de hacer de mí una vasija de honra. Amén. Una vasija nueva. Entonces miramos algo especial. En el capítulo 18, usted va a encontrar que el profeta visita, en lo que acabamos de ver, el capítulo 18, usted encuentra que el profeta visita la casa del alfarero y observa que el alfarero está moldeando una vasija de barro. Capítulo 18. En el capítulo 19 hay otro cuadro y usted ve que el profeta lleva una vasija terminada y la rompe en el valle de Hinnom. Dos cosas importantes. Primero, el primer acto está allí en el capítulo 18 y nos deja ver un cuadro de la gracia de Dios. Usted mira que la vasija que el alfarero hace se deshace en su mano y él hace una vasija nueva. ¿Sí? Un cuadro de la misericordia de Dios. En el capítulo 19 encontramos otro cuadro diferente, pero en ese cuadro usted ve en ese acto el juicio de Dios. Primero la vasija se deshace y él la hace nueva. Después el profeta lleva una vasija nueva, perfecta, y la quiebra en un lugar. Uno, oportunidad, y en el otro, juicio. Y cuando yo miraba esto, teniendo en cuenta estas palabras, yo pude mirar que el alfarero y el barro son cuadros de nuestras vidas y es un cuadro de nuestra relación con Dios. Amén. Un cuadro de nuestras vidas que se deshacen, que se quiebran, pero que Él la reconstruye. Pero que cuando ya estamos en la condición grande, tenemos que seguir viviendo la vida que a Dios le agrada, porque vino el día del juicio. A nosotros nos gusta oír que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios es bueno, como lo cantábamos, y que Dios es fiel, cuando cantábamos su fidelidad. Y a todos nos gusta escuchar eso. Pero así como Dios es bueno, fiel y misericordioso, también es justo. Amén. También es justo para pagar a cada uno conforme a lo que nosotros hacemos. Y esta palabra quizá fue escrita durante los primeros días del reinado de Joacim. Este rey apenas reinó 3 meses. Y en ese espacio, creo que el profeta tomó esta palabra de parte de Dios como una ilustración sobre la soberanía de Dios sobre Israel, que era la nación. Y esta palabra hoy nos sirve a nosotros porque nos deja ver la soberanía de Dios sobre la iglesia. Amén. Él está sobre todas las cosas. Sin embargo, Israel debía arrepentirse pronto, porque si no se arrepentía, él como barro se iba a secar
y ya con ese barro seco, ¿cierto?, iba a carecer de valor. Todo lo que esté en las manos de Dios y permita que el trabajo de Dios moldee nuestra vida, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de volver a Dios. Porque llegará el tiempo que si no hacemos eso, nuestro corazón se engrosará, nuestro corazón se llenará de tantas cosas, hermanos, que nos secamos y de pronto, secos, ya Dios no podrá trabajar. Pero mientras usted y yo seamos barro dócil en sus manos, Él siempre va a estar haciendo algo nuevo a su favor y a mi favor. Miren que a medida que el alfarero le daba forma a la vasija de barro, ¿cierto?, en la rueda, iban apareciendo los defectos. Pero el alfarero que estaba allí tenía el poder sobre el barro para dejar los defectos o para hacer una vasija nueva, ¿sí? Este Dios aquí estaba diciendo que tenía el poder sobre Israel para hacer de Israel una mejor vasija según sus propósitos. Y ese Dios que yo le digo, hablaba de Israel, es el Dios de la iglesia hoy. Y ese Dios está esta mañana aquí. Y ese Dios moldea nuestra vida. Y en sus manos Él comienza a encontrar nuestros defectos. Pero ese Dios, a medida que los defectos aparecen, Él tiene el poder de quitar los defectos y moldear en nosotros una vasija mejor. ¿Y cómo hace Dios eso? A medida que su palabra nos enseña, a medida que vivimos la vida y comenzamos a tener experiencias con Dios. Aquí Dios quita esto, aquí Dios quita esto. A veces Dios permite que nos pasen cosas. Cuando estuve en mi casa más de una semana con el problema de mi pierna, llegó alguien y me dijo: no, pero chévere, estás en la casa, estás descansando. Le dije: sí, pero así como estoy, prefiero estar trabajando, prefiero estar alentado y trabajando, y no aquí en la casa, adolorido y enfermo. Pero entre todas esas cosas, Dios algo estaba haciendo en nuestra vida. Cada cosa que nos sucede en la vida, Dios la usa para pulir nuestra vida. En cada uno de esos momentos, Dios encuentra un defecto en mí y trae algo a mi vida para que ese defecto sea quitado de mí. Y en cada día entonces yo puedo encontrar que Dios va a hacer de mí una vasija mejor, amén, para un propósito especial. Entonces nuestros planes no deberían llevarnos a ser personas insensibles, a ser personas inconscientes y pasivos. Bueno, algo así es el aspecto del barro, ¿cierto? Se lo ve quieto, se lo ve inconsciente, se lo ve pasivo. Pero Dios no quiere que seamos así, que seamos barro para que nos dejemos moldear, pero que seamos voluntarios y receptivos al mover de Dios. Y esta mañana hay un mover de Dios, y si tú eres receptivo a ese mover de Dios, algo va a pasar en tu vida. Dios podrá traer, pues, tocar tu cuerpo. La semana pasada hablábamos del toque de Dios. Y esta mañana, ese toque de Dios puede estar aquí. ¿Para qué? Para sanarte. Ese toque está aquí para traer paz. Ese toque está aquí para sacarte de la depresión y de la angustia. Porque la paz de Dios en su nube está viniendo sobre este lugar. Solamente falta que tú la toques, que te dejes tocar de ella, que tú la recibas. Que no seas pasivo, que no seas inconsciente, sino pongas voluntad y puedas ser receptivo al mover de Dios. ¿Por qué? Porque a medida que se lo permitimos, mire, Dios no te va a violentar. ¿Sabes? Dios no quiere que yo me enferme. Dios no quiso que ese accidente lo tuviera. Dios no quiso que ese dolor de esta pierna me afectara por tanto tiempo. Dios no quiere el mal para nosotros. Pero cuando eso llega a nuestra naturaleza, porque estamos en esta tierra y mientras estemos aquí, estamos sujetos a cualquier situación que nos pueda suceder. Y cuando nos sucede, Dios usa eso que a ti te dolió, que a ti te fracturó, para que nos acerquemos a Dios, para que veamos que de verdad detrás de nuestra grandeza, detrás de nuestro gran nombre y detrás de nuestra fama, hay un Dios que tiene el control de todas las cosas y que te ama a ti y que me ama a mí tanto, que permite dolor y cosas difíciles en mi vida solamente para que yo pueda descubrir el amor de Dios. Amén. Él dijo: si yo fui a la cruz y di mi vida se fue destilando gota a gota con su sangre en esa cruz,
y murió y el Padre le resucitó, y a través de su resurrección Él nos da oportunidad a nosotros de ser perdonados, de tener una nueva vida y esperanza de estar con Él por toda la eternidad. Si Él no viene, me enfermo. Si Él no viene, en mi enfermedad me muero. Y si Él no viene, en mi enfermedad me muero y me voy para un lugar de eterna condenación. Pero como Él nos amó tanto, vino y murió en la cruz del Calvario, abrió una puerta de oportunidad. Yo la encontré, Él me encontró, yo encontré el camino, la verdad y la vida, que se llama Jesucristo. Yo quería volver al Padre, pero el único camino para volver al Padre es caer. Él me abrió el camino y hoy puedo caminar en esa senda y decir: Dios me dio una nueva oportunidad. Y Dios ha hecho cosas tremendas en cada uno de nosotros. Yo no estoy aquí, pero más adelantico me tomé con todo el respeto de todos, parte de mi vida para hablar. Entonces me espero hasta ese momento. Entonces mire, usted hoy va a encontrar en la sociedad unas características visibles que usted las ve en todo momento. Son agresividad, independencia y desafío a la autoridad. Eso está por encima. Tú lo miras hoy y estas características conducen a las personas a una actitud de resistencia para escuchar la voz de Dios. Estaba viendo que las redes que sirven para todo, ¿cierto? Viendo gente como despotrica del evento de la posesión del Señor de la Estrella. Y yo decía, y critican que llevó a un rabino, critican que llevó a un pastor, y critican que llevó a un alto jerarca de la Iglesia Católica. Y si usted puso cuidado, cada uno de ellos, lo que dijo, pero tiene que ver con una gobernabilidad de parte de Dios. Y Dios dijo, 2005, ¿no? Sí. En 2005 hay una profecía que la mirábamos con mi esposa, que hablaba de que Dios para este año, para el 2026, levantaría a un hombre de leyes, a un hombre que no es cristiano, hijo de Dios, pero que su corazón se rinde a los principios que Dios estableció. Y podíamos ver entonces que ahí se estaba dando esa palabra del 2005 al 2026 y se cumple hoy con este hombre que Dios permitió que esté en el gobierno. Criticando el por qué Vivian Morales, una cristiana, iba a estar en el Ministerio de Educación, entonces que iban a cortar y a cambiar todas las cosas. Que un hombre como el pastor de Bucaramanga, que es ministro de Vivienda, que está trabajando allí, que por qué si esto y lo otro, criticando, pero no criticaban. Y yo decía, gracias a Dios que se hizo en público, y gracias a Dios que se hizo para todo el mundo y todas las naciones, porque es mejor decir a una nación, este es mi principio, y no ir a las montañas a hacer brujería, no ir a las montañas a condenar el país, a entregar a los demonios, no ir a lugares a consagrar a Colombia a escondidas en tinieblas para que la maldad abrace. Es mejor levantar la bandera de la luz para que esa gente de Colombia se dé cuenta que hay una oportunidad. Y usted mira aquí este momento especial: rebeldía, independencia, resistencia contra la autoridad. ¿Qué hace eso, hermanos? Eso opaca la voz de Dios. Y cuando se opaca la voz de Dios, se convierte en un estilo de vida, que se vuelve hostil hacia Dios. Pero Dios quiere cambiar. Primero en la iglesia, porque nosotros como iglesia debemos tener mucho cuidado de estas características. Ojo con la agresividad. Ojo con la independencia. Es el tiempo, hermanos, de que cualquier cosa se responde con agresividad. Hoy en cualquier momento todo el mundo quiere ser independiente, ¿sí? Yo ya no quiero trabajarle a otro, yo quiero ser independiente. Y en la vida espiritual el hombre quiere ser independiente, pero el hombre debe saber que el hombre depende de Dios. El cristiano, el no cristiano, el ateo, el guerrillero, el paramilitar necesitan detrás de ellos, hermanos, fuimos creados a imagen de Dios. Y ese hombre necesita a Dios en el corazón. La paz que el mundo quiere, hermanos, no la va a encontrar con cosas que el hombre se imagina como es la paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo. Digo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. El Dios la paz que necesita el mundo, hermano, no va a llegar para que caiga sobre Colombia con una lluvia que moja toda la nación.
La paz va a llegar cuando cada uno de nosotros como seres humanos dejemos nuestra independencia y creamos que necesitamos a Dios. Y cuando necesitamos a Dios, Dios soplará de su espíritu, traerá paz al corazón, hermanos, y tú vivirás en paz con todos los que están a tu alrededor. Una nueva oportunidad. En un momento, estaba leyendo el pasaje que les compartí al inicio, yo pude entender que nosotros somos esas vasijas de barro en las manos de Dios. Nosotros somos. Y pude entender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y yo pude ver algo, iglesia, es impresionante la forma como Dios trabaja cada día en mi vida y en la vida suya para poder realizar el plan de Dios en cada uno de nosotros. Pero a veces somos nosotros mismos los que echamos a perder la vasija. Somos nosotros. Pero cuando eso pasa, escúchenme, cuando somos nosotros los que echamos a perder la vasija, sucede algo. Ahí es cuando Dios dice, ahora, escúchenme por favor, cuando tenemos ese momento difícil, allí, cuando Dios dice, me tiré todo, ahora puedo hacer de ti una vasija nueva. Lo hizo con muchos. Yo creo que los que estamos aquí no conocimos a Dios y nuestra vida era sin problemas, económicamente resuelta, familiarmente un éxito, con hijos. No, hermano, nosotros, yo creo, bueno, hablo por mí, yo llegué a Cristo en lo peor de mi vida. Yo llegué a Cristo cuando no tenía esperanza ni mi vida, ni trabajo, ni mi hogar. Cuando yo había quebrado mi vasija, el Señor dijo, ahora puedo hacer de ti una mejor vasija. Y lo comenzó a hacer. Yo sé que los que estamos aquí hemos pasado por el mismo trabajo. Entonces, creo que cuando nos echamos a perder, nos deformamos. Y cuando nos deformamos, hermanos, perdemos o tomamos una apariencia totalmente desagradable. Pero aquí hay algo maravilloso, que hay algo poderoso. Aún así, deformados, aún así, hermanos, con apariencia desagradable, Dios no lo desechó. Amén. Dios no lo desecha, sino que sigue trabajando en nosotros para formar una vasija mejor. Ojalá hoy no te vuelvas un barro seco, sino que permitas que Él te moldee. Y que a medida que avanzamos esta mañana, los defectos que el Espíritu Santo va a traer a descubierto tu vida, tú le puedas decir al maestro, al alfarero, quita esos defectos, porque yo quiero ser una vasija de honra. Ahora, viendo todo esto, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto? Iglesia, el secreto es volver nuestro corazón a Dios. El secreto es arrepentirnos para que en cada uno de nosotros Él pueda hacer una vasija mejor. Iglesia, somos barro en sus manos y Él es quien puede hacer de nosotros algo mejor. Nadie más. ¿Sí? Una de las cosas que nos enseñaron, aprendimos en psicología, fue que nosotros no podíamos cambiar a nadie. Y alguna vez en una conferencia con unos jóvenes yo dije eso, y se levantó una, alzó la mano y me dijo, Zico, entonces ¿usted para qué está aquí? Y tenía razón, ¿cierto? Si yo no lo puedo cambiar, sacarlo de allá de ese hueco donde estaba, ¿yo qué hacía ahí? Yo le dije, hijo, yo estoy aquí para traerte herramientas que si tú las recibes y si tú las pones a favor de tu vida, vas a salir de ese lugar. Y cuando salgas de ese lugar con las herramientas que te doy, vas a decir, valió la pena que ese que no podía hacer nada por mí hubiera venido. Amén. Aquí estoy, yo no puedo hacer nada por usted,
pero el Dios que está conmigo puede hacerlo todo por usted. Yo no te puedo sanar, pero Él te puede sanar. Yo no te puedo restaurar, pero Él te puede restaurar. ¿Amén? Eso es lo que Dios hace. Entonces, en lo que podemos ver en la vida de algunos hombres de Dios en su historia, hermanos, podemos ver que les pasó eso. Encontraba a alguien que de pronto ustedes lo han oído, Tufai Liman Moody, que realmente lo conocemos como L.D. Moody, un tremendo hombre de Dios. ¿Sí? Su inicio fue en las iglesias infantiles, ¿sí? Miles de niños. Después pasó y trabajó con los padres de esos niños, y al final se volvió un hombre de influencia, un líder de influencia a nivel nacional. Pero un día una tragedia por un incendio quemó su iglesia en Chicago, ¿sí? Después de eso él inició un trabajo, comenzó a recorrer parte del país colectando fondos para reconstruir el templo. Un día, caminando por Nueva York, se encontró con dos mujeres y le dijeron: hermano Moody, estamos orando por usted, estamos orando mucho por usted. Y siguieron el camino. Después de un tiempo se las encontró, ¿cierto? Y le dijeron: Pastor Moody, estamos orando mucho por usted, para que Dios lo bendiga. Después, en otro lugar, se las encontró y le dijeron: Pastor Moody, estamos orando por usted. Ya él se disgustó, ya eran 3 veces. Y dijo: bueno, ¿y por qué están orando por mí? ¿Cuál es el motivo que oran por mí? Ella le dijeron: para que tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo. Tremendo. ¿Sabes? Yo no sé cuántos han oído de Dios como Moody. No sé cuántos de ustedes en esta mañana, esta sea una segunda, una tercera o más oportunidades en las que te están hablando de Cristo. ¿Y para qué quieres que sepa de Cristo? Pues para que seas salvo. Amén. Sí, se sigue hablando de Moody. Entonces, ya le dijeron: oramos para usted para que tenga un encuentro personal con el Espíritu Santo. Moody contó que esas palabras tocaron profundamente su corazón y no pudo esperar. Corrió a la casa de un amigo, golpeó su puerta y le dijo: préstame un cuarto, préstame un cuarto. Él le dijo: es que el Espíritu Santo arde dentro de mí. Y Moody entró a esa habitación. Estuvo un tiempo allá, pero cuando salió de esa habitación, Moody estaba listo para ser el más grande evangelista del siglo XIX. ¿Por qué, iglesia? Ahora era una vasija nueva. Un encuentro con el Espíritu Santo lo mudó en un nuevo hombre. En el libro de Samuel usted encuentra la historia de Saúl. Cuando Saúl va ante Samuel, Samuel le da una orden y él la cumple. Y cuando cumple esa orden dice: vendrá el Espíritu Santo sobre ti, el Espíritu de Dios sobre ti, y te mudará en un nuevo hombre. Y yo vengo esta mañana a decirte a ti: Dios quiere mudarte, pero para mudarte necesita a alguien apasionado por Él. Amén. Yo no sé a cuántos hoy les está llegando esta palabra. El Espíritu Santo quiere tener un encuentro personal con usted. No sé cuántas veces has oído que el Espíritu Santo quiere tener un encuentro con usted. Y no sé si hoy te estás rascando la cabeza y dices: ¿por qué vine a este lugar? Viniste a este lugar porque Dios quiere decirte que Él quiere hacerte una vasija nueva. Y para hacer eso tienes que buscar la presencia del Espíritu Santo. Yo no te puedo cambiar, una iglesia no te puede cambiar, pero cuando te encuentres con el Espíritu Santo, saldrás de un lugar enamorado de Él. Y cada día querrás ser su amigo y tener intimidad con Él. Una nueva oportunidad. Y yo creo que para mí también es una nueva oportunidad esta mañana. Ahora, iglesia, para que podamos tener un poco de claridad de la forma en que Dios actúa, yo quiero decirte algo. Dios dice: yo hago nuevas todas las cosas. ¿Saben? Él no dice: voy a reparar la vasija. No, Él dice: voy a hacer una vasija nueva. Iglesia, amigos, Dios
todo lo hace nuevo. Iglesia, Dios no coloca parches. Dios hace todas las cosas nuevas. Aún este cielo y esta tierra llena de maldad, dice la palabra de Dios, voy a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Igualmente, vemos que el Señor instauró en la antigüedad un sacerdocio. El sacerdocio de Aarón para su descendencia. Luego dijo, voy a levantar un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y levantó a Cristo, el Señor, como nuevo sacerdote, con un mejor sacerdocio. Y Él es el sacerdote, Él es el sumo sacerdote de este lugar. Amén. Él es el poderoso. Dios también hizo un pacto. Y la Escritura dice que estamos bajo un nuevo pacto, un pacto nuevo y mejor, basado en las mejores promesas. Iglesia, todo nuevo. Pero también usted encuentra que Él prometió una nueva Jerusalén que dice que tiene calle de... Es el lugar que nos espera. Amén. Es el lugar que anhelamos llegar. Todo nuevo. Entonces, Dios hace todas las cosas nuevas. Si hablamos del éxodo de Israel, usted ve que Israel tuvo un inicio apenas con 70 personas. Vivieron en Canaán como extranjeros. Eran una nación nómada. Fueron a Egipto, vivieron en Egipto, crecieron como nación en Egipto, y en Egipto fueron esclavizados por 400 años. 400 años. Pero estaban en esa condición de esclavitud y clamaron, se arrepintieron, volvieron su corazón a Dios y lo buscaron. Escúcheme, levantaron un clamor, Dios los escuchó, Dios los vio y Dios descendió para librarlos. Iglesia, porque Dios hace las cosas nuevas. Escúchame por favor, después que ese momento pasó, que Dios hizo las cosas nuevas, vemos que ya no eran esclavos. Ahora eran dueños de su propia tierra. Ya no eran mendigos. Ahora tenían las riquezas de los egipcios. Ya no tenían escasez. Ahora tenían abundancia. Cuando Dios aparece, todas las cosas son nuevas. Y son nuevas porque era una tierra que fluía leche y miel. Sobre esa tierra los ojos de Jehová la cuidaban todo el año. Ya no vivían bajo leyes de esclavitud. Ahora gozaban de una mejor ley. Iglesia, ponle cuidado, ya no los gobernaba un opresor. Ahora el Rey de la Gloria los bendecía. Este es el maravilloso ejemplo de lo que Dios puede hacer con nosotros. Y nosotros estuvimos un tiempo lejos de Dios, esclavos del pecado, éramos pobres, éramos sin esperanza. Pero cuando Cristo apareció, Dios cambió todo, todo lo hizo nuevo en mí. Y yo espero que también lo haya hecho en tu vida. Amén. Iglesia, Dios es bueno si nos volvemos a Él. Amén. Si nos volvemos a Él. Si nos volvemos a Él, esta es su promesa. Pero por favor, recuerde esto. La promesa es para los que se vuelven a Dios. Amén. Para ellos es la promesa. La promesa es para los que abandonan sus propios caminos y encuentran la senda que Dios trazó. Escuche por favor. Porque aunque hayas pecado, pero si volvemos nuestro corazón a Dios, la promesa es: haré de ti una mejor vasija. Estás diciendo: estoy lejos porque no amo a Dios, porque vivo una vida desordenada, porque hago todo lo que a Él le desagrada. No, yo no tengo esperanza. No, al contrario, cuando estamos en esa condición y nos volvemos a Dios, de allá Dios nos levanta y hace de nosotros algo mejor y algo poderoso para nuestra vida. ¿Sí? Escúcheme, porque si andas en tus propios caminos, como lo hizo Israel cuando pidió rey, o cuando haces lo que a ti te parece lo mejor, o cuando estableces la ruta de tu propia vida, y yo creo que eso es lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Generalmente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Sí?
andamos en nuestros caminos y pedimos lo que nos guste. ¿Qué otra cosa hacemos? ¿Cierto? Hacemos todo lo que nos... Eso no, a mí me parece bien. ¿Y qué hace? Lo hace. ¿Sí? Cuando yo establezco la propia ruta de mi vida, ¿cierto? Yo tengo eso y voy a hacer esto. Y por sobre todas las cosas me meto por allí a tratar de conquistar eso. Si haces eso, lo que te acabo de decir, aunque estés en una iglesia, aunque leas la Biblia, y si haces eso, aunque seas un hijo de Dios, pero si ignoras su consejo, es como si echásemos a perder nuestra vasija. Pero si te vuelves a Dios, si vuelves tu corazón a Dios, Dios hará de ti una mejor vasija. Amén. Hay gente que uno habla con las personas y dice, no, yo espero dejar esto y ser fiel en esto. Cuando yo sea así, entonces ya busco de Dios. No podrás. Tú no le podrás ayudar a Dios a cambiar tu vida. Preséntate tal como eres, sin esperanza, sin poder, y Él con su mano buena bajará a la tierra, te tomará, te levantará y te establecerá en un lugar. Él lo puede hacer. Entonces, usted ve que estoy hablando de arrepentimiento. Cuando se habla de arrepentimiento, se habla de retornar, se habla de volverse a Dios. Y si nos volvemos a Dios, vuélvete, no importando el lugar donde hayas caído. Porque por más que te hayas caído, Dios en un instante podrá hacer de ti una vasija nueva. Iglesia, Dios quiere hacer de nosotros algo mejor. Si tú creías que eras bueno, yo vengo a decirte, si tú vuelves tu corazón a Dios, Dios quiere hacer algo mejor de lo que tú creías que eras. Amén. Amén. ¿Sabes? Una de las cosas que mejor podemos hacer para entender lo que Dios nos enseña es recordar a través de la historia de la Biblia de esos hombres de Dios, que lo vemos como ejemplo. Yo te hablé de Moody en el siglo XIX, pero como a veces somos como críticos, ¿y por qué el pastor no habla de los hombres de la Biblia? ¿Sí? Pues te voy a hablar entonces de Jacob. ¿Sí? De Jacob. Mire, Jacob empezó haciendo las cosas mal. ¿Cómo empezó Jacob? Haciendo las cosas mal. Yo creo que Jacob es tipo del ser humano. ¿Sí? Hoy nosotros decimos que Jacob empezó haciendo las cosas mal porque tenemos claridad. Pero cuando tenemos esa claridad, hermanos, nosotros pensamos que todo lo que hacemos es bien. ¿Verdad? Entonces, Jacob es un hombre de la Biblia y él empezó haciendo las cosas mal. Mire, se aprovechó de su hermano cuando tenía hambre. Se apoderó de su primogenitura. ¿Sí? Le mintió al papá. El papá, que era un patriarca, un hombre de Dios, defraudó a su padre, dañó su testimonio. Escuche, Jacob pensaba que estaba haciendo las cosas bien. Y en la casa de Jacob había alguien que lo apoyaba. Porque creía que estaban haciendo las cosas bien. Iglesia, Jacob había sido enseñado acerca de Dios. Su papá le había enseñado. Su abuelo le había enseñado. Yo no sé si usted se imagina qué sería ser enseñado en la fe por el padre de la fe. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Jacob tuvo influencia de hombres de Dios. Entonces usted va a decir, no, con todo eso, ese hermano tendría que haber sido alguien que caminaba finito, ¿sí? Mirémonos nosotros. Nuestros padres nos enseñaron desde niños, ¿sí? La palabra nos aconsejaron, nos llevaban a la iglesia. Pero cuando fuimos grandes, ¿cierto? Ya mi papá no me manda. Ya tengo mayoría de edad. Y tomamos malas decisiones, malos caminos y fracasamos. Tu hijo fracasó, sí. ¿Y fue que tú no lo aconsejaste? Sí, lo aconsejé, solo que no escuchó el consejo, ¿sí?
Tremendo. Con todo eso, lo bien que había sido enseñado, estaba haciendo las cosas mal. Estaba transitando por su propio camino. Estaba buscando la bendición a su manera. ¿Saben algo? Estaba echando a perder su vasija. Y tuvo que huir. Su hermano lo quería matar. Y por eso tuvo que huir. Escuchen. Pero en el camino de huida, tuvo un sueño. Vio una escalera que de la tierra llegaba al cielo y veía que ángeles descendían por ella y ángeles subían por la escalera. Y después de ese sueño, Dios le da una promesa. ¿A quién se la dio? Al que huía. Aquel que se había ido pensando que había hecho lo mejor. Yo no sé cuántas cosas tú y yo hayamos hecho, y esta mañana viene una palabra de Dios para nosotros. Mire, Jacob se levanta. Y yo pienso, cuando meditaba esta palabra, cuando estudiaba la Biblia, yo decía, ¿y qué significará ese levantarse? Usted va a decir, no, estaba acostado, tuvo un sueño, se levantó a continuar el camino. Pero ese levantarse, aquí tiene una connotación especial. Ese levantarse es volverse a Dios. Ese levantarse es retornar a Dios. En ese levantarse es volver a los orígenes. Volver a lo que Dios te había enseñado a través de su papá y a través de su abuelo. Ese levantarse. Allí, cuando Jacob se levanta, es cuando él dice esto: desde hoy Jehová será mi Dios. Yo no sé, con todo el respeto de Duván, ¿cierto? Después de todo lo que él vio, yo estoy percibiendo que él ha dicho lo que dijo Jacob. Si Dios me sacó de esta, de hoy en adelante, Él será mi Dios. Amén. Eso lo dijo Jacob, ¿cierto? Y vio cómo cambió su vida. Y todavía le dice, y si tú vas conmigo, y si tú me bendices a donde yo voy, de todo lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Tremendo. Tremendo lo que Dios hace. Entonces, volverse a Dios. ¿Saben una cosa? Después que Jacob se volvió a Dios, miren lo que pasó. Llegó a la tierra de Aram. Encontró a la familia. Halló gracia en esa familia. Dios le dio esposa. Dios le dio hijos. Dios le dio riqueza. Y ahora regresa con la bendición. Pero antes de esto bonito, tuvo que volverse a Dios. ¿Tú quieres ver a Dios a tu favor? Vuélvete a Dios y verás a Dios trabajando a tu favor. Ahora mire, es tremendo. Ángeles caminaban a su alrededor. Ahora se encuentra con el Señor. Ahora recibe un nuevo nombre. Y ahora es el patriarca de su pueblo llamado Israel. Iglesia, si nos volvemos a Dios, Dios hará una mejor vasija de cada uno de nosotros para su gloria. Amén. Dios lo va a hacer. Pero hay un secreto, y es volver nuestro corazón a Dios. Lo que le quiero decir es que si nos volvemos del pecado, si nos volvemos de nuestros caminos al camino perfecto del Señor, en un instante, no te digo que va a cambiar tu vida dentro del tiempo, en un instante Dios hará una mejor vasija de cada uno de nosotros. Aquí, con todo el respeto, puedo pensar algo de mi vida. Hubo un tiempo, después de mi niñez, que me alejé totalmente de Dios. En palabras de hoy, como vasija, me eché a perder. Pero, después que volvimos a Dios en casa, todo cambió. Y voy a decirte algo. Yo sé que Dios tiene más de lo que hoy Dios me ha dado. Voy a decirte algo. Si tú vuelves tu corazón a Dios, lo que hoy crees que es de bendición es apenas el comienzo de lo que Dios tiene para ti. Te digo esto ¿por qué? Porque Dios estaba trabajando en nosotros para hacernos vasijas nuevas. Vasijas que pudieran ser llenas con su aceite fresco para que fuésemos testigos
ante otras personas de lo que puede hacer Dios cuando una persona, cuando un hogar, cuando una familia vuelve su corazón a Dios. Porque cuando nos acercamos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Esa es la razón por la que estamos viviendo diciéndote esto hoy. Iglesia, es maravilloso la relación con Dios Padre. Hermano, disfrutamos de la gracia del Señor Jesucristo. Y creo que tenemos una comunión linda con el Espíritu Santo. Iglesia, esto nos ha llevado a que cada día le anhelemos más. ¿Sí? Algún día no sé si físicamente nos cansaremos, si físicamente nuestro cuerpo no nos dé. No sé si pase algo, pero lo que sí te puedo decir es que estando aquí, estando en este lugar huella de restauración o donde esté, jamás donde esté va a poder borrar lo que Cristo hizo por mí, por mi hogar y por mi familia. Y voy a amar al Señor, voy a seguir disfrutando de Dios como Padre, voy a seguir disfrutando de la gracia, de todo el regalo que Cristo consiguió para mi vida, y de lo más maravilloso que es tener comunión con el Espíritu Santo. Esté donde esté, hermanos, eso jamás quitará esa oportunidad de anhelarle más y más cada día. Pasión por Él. ¿Te acuerdas que Moody corrió? Algo del Espíritu arde en mi corazón. Se encerró en un cuarto y cuando salió por la pasión por el Espíritu Santo, Dios lo llevó a ser ese hombre tremendo en el siglo XIX. Él nos ha permitido ver, iglesia, Él nos ha permitido ver milagros, Él nos ha permitido ver sanidades, ver restauración. Hemos vivido experiencias sobrenaturales. Él lo hizo con nosotros y quiere hacerlo con cada uno de aquellos que vuelve su corazón a Dios. Entonces, si te vuelves a Él, Él hará de ti una mejor vasija. Y yo estoy seguro que a partir de hoy, te decía, a partir de hoy, que oí cuando este joven que hizo el video, esa voz decía con fe y algo hablaba de fe. Yo decía, eso es lo que necesitamos, que hoy, y comencé a recordar lo que Dios hizo, lo que Dios ha permitido vivir, ver y experimentar. Nuestras manos fueron testigas del poder de Dios. Yo podría haber dicho lo que dice el libro de los Hechos, y muchos milagros eran señales, eran hechos por los apóstoles, porque Dios estaba con ellos. Y yo puedo decirte, estos milagros, estas sanidades, esta restauración, estas experiencias sobrenaturales, Dios las hizo porque Dios está con nosotros. Y vengo a decirte, Dios hoy viene a reverdecer eso en esta iglesia. Y voy a decirte, si tienes fe, vas a ver los milagros, vas a ver las sanidades, y vas a ver la restauración, y vas a ver salvación en este lugar. Yo declaro que esta mañana ese poder que se está moviendo está tocando las vidas. Y si alguien tiene un momentico de volver su corazón a Dios, prepárate, porque para ti Dios tiene algo demasiado grande. Amén. Quiero que antes de terminar hablarte de otro ejemplo, y es el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, el Señor lo llamó. El Señor le dice, ya no te llamarás Simón, ahora serás Pedro. Mire, le cambió el nombre. Amén. Lo hizo su discípulo. Pedro lo siguió a todas partes. Es impresionante. El Señor le dio revelaciones que ningún otro apóstol tuvo en ese tiempo. Escuche la grandeza de lo que hizo Dios con Pedro. Junto a Juan y Andrés los llevó al monte de la transfiguración. A Pedro lo llevó al cuarto donde resucitó a la hija de Jairo. Él fue el único que caminó sobre las aguas y fue el primero en tener revelación de que Cristo era el Hijo de Dios. Escucha, cuando Él te llama y cuando vuelves tu corazón a Él, mira todo lo que el Señor puede hacer con nosotros. Tremendo, ¿verdad? Pedro negó al Señor. ¿Te acuerdas de Jacob? Su papá le enseñó la palabra, su abuelo, el padre de la fe, lo guió. Pero cuando empezó a hacer las cosas mal. Usted vio a Pedro, todo lo grande que Jesús hizo con él. Y después de eso, ¿qué hizo Pedro? Lo negó. Lo negó en el momento de la prueba. Escúcheme por favor, aunque Pedro huyó,
Cuando Jesús se encontró con los discípulos después de haber resucitado, ahí estaba Pedro. ¿Sí? Cuando Jesús regresó al mar de Galilea, allí en el barco estaba Pedro. Es cuando le dice, echa la red nuevamente, ¿cierto? Y sacaron muchos peces. Y cuando llega a la playa, Pedro desayuna con el desayuno que Jesús les había preparado. Y Jesús le dice, Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y el Señor le dice, Pedro, pastorea mis ovejas. Y es aquí donde podemos ver la reivindicación de Pedro. Es donde podemos ver la oportunidad de reconciliarse con el Señor. Pedro volvió su corazón a Él. Y tú ves que cuando Él vuelve su corazón al Señor, aunque Pedro aún no sabía que iba a ser el apóstol que iba a predicar con más unción en medio de todos los apóstoles que estaban con Él, que Pedro no sabía que ese que negó a Jesús se iba a convertir en el gran apóstol. Pedro aún no sabía eso. Pero escúcheme por favor, Pedro, mire, no se puso de pie a predicar Juan, no se paró Mateo a predicar el mensaje, no se puso de pie Andrés a proclamar el evangelio. Pedro se puso de pie y predicó. Pedro fue el que anunció las buenas nuevas de salvación. Pedro era el que sanaba con su sombra. Iglesia, si te vuelves a Dios, Dios hará de ti una mejor vasija. No importa que hoy te sientas que caminas lejos. No importa que hoy sientas que no lo conoces. Si hoy vuelves tu corazón a Dios, Dios podrá hacer de ti algo mejor. Y hablo aquí con la iglesia. Si eres de aquellos que sirvió a Dios, si eres de aquellos que dijo, aquí está mi vida para tu servicio, pero que vivimos lo de Pedro, solamente falta que te vuelvas a Dios. Y no importa tu infidelidad, si te vuelves a Dios, Dios te perdona y va a hacer de ti una persona que le sirve con todo el corazón. Creo que la palabra de Dios es clara.